Muy buena gente, ¿qué tal? Llevo mucho tiempo perdido, lo sé. Bueno, lo primero, hola, ¿qué tal? Llevo mucho tiempo perdido, como digo, porque sin grabar nada, sin hacer ningún vídeo, sin hacer contenido, sin hacer nada de streaming, porque estoy sin internet. Bueno, no sin internet, ¿vale? Exactamente no es eso lo que me ocurre. Lo que me ocurre es que, bueno, lo que siempre he comentado en mi directo y es que tengo, como sabéis, yo tengo los que me seguís sabéis que yo tengo todo mi setup en la planta de arriba de mi casa. Tengo todo mi setup en la planta de arriba de mi casa y bueno, pues resulta que el internet lo tengo debajo de mí, en la planta justo debajo de mí. Y entonces, claro, ¿qué ocurre? Que las paredes no son, el wifi y las paredes no se van muy bien, ¿vale? Entonces la señal aquí no llega del todo. Y yo lo que quiero hacer, o lo que voy a hacer el martes, que vienen a hacérmelo, es básicamente tirar un cable de fibra, básicamente un cable de Ethernet, desde abajo hasta la planta de aquí, ¿vale? Pondré un switch para poder conectar el PC de streaming y el de jugar en la misma red, ¿vale? Para así poder hacer el dual PC bien, como lo tengo ahora, y pondré un router aquí wifi para que dé wifi en la planta de arriba, ¿vale? De esa manera me quito los problemas de cuando estoy trabajando hacer videollamadas aquí arriba, que es un suplicio y todas las movidas que yo tengo, ¿vale? Incluyendo, por supuesto, la creación de contenido. O sea, a partir de ahora voy a poder crear contenido mucho mejor. Bueno, dicho esto y hecho esta explicación de por qué llevo varios días sin hacer contenido, sin grabar vídeos, sin hacer nada, vamos al tema de hoy. ¿De qué va este vídeo? ¿Vale? Bueno, este vídeo estáis viendo ya la pantalla, ¿no? Creo que la podéis ver aquí. No sé si puedo ponerlo esto para que sea más grande, la pantalla completa o algo así. Pero bueno, si no, así mismo lo podéis ver, ¿vale? ¿De qué va este vídeo? Bueno, aquí estáis viendo un diagrama que he hecho con, bueno, con MyMap. Ahí, que MyMap es una inteligencia artificial que lo que hace es que tú le pones un prompt, ¿vale? Y te hace pues, un mapa conceptual, un esquema o lo que sea, ¿vale? Como yo no sé editar, pues básicamente lo que le he pedido es que me haga un mapa conceptual del mundo geopolítico. Este contenido, este vídeo va de geopolítica, del mundo geopolítico, como si fueran casas de Juego de Tronos, ¿vale? ¿Y por qué estoy haciendo esto? Estos días, si habéis estado atentos a las noticias, si habéis estado escuchando las noticias estos días, habréis escuchado que la Unión Europea ha recomendado a sus ciudadanos hacerse como un kit de supervivencia, ¿vale? Bien, ¿por qué hace esto la Unión Europea? ¿Por qué está haciendo esto la Unión Europea? Bueno, no sé si... Venga. Vale, ya estamos grabando. Buenas chicos, mirad, vamos a hacer una cosa en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, ¿vale? Si os dais cuenta, esta parte no tiene mucho que ver con lo que estáis escuchando, con lo que habéis escuchado, ¿vale? El problema que me ha pasado, básicamente, es que yo estaba intentando poner una musiquilla de fondo así, como rollo Juego de Tronos, y lo que ha ocurrido es que ha salido un churro, básicamente, porque se oía muchísimo la música y a mí no se me oía, según no se me oía. Entonces, esta parte, lo que he hecho ha sido regrabarla en forma de otro vídeo, que lo he insertado aquí en la edición y bueno, vais a ver un poco que no tiene mucho que ver. De hecho, la imagen que estáis viendo ahora no tiene nada que ver porque esto es lo del final, que lo veréis ahora al final del vídeo, cuando ya explico todas las relaciones y demás, lo entenderéis al final del vídeo, ¿vale? Básicamente en este tramo del vídeo lo que está intentando explicaros es un poco de lo que un poco de cada una de las casas y está intentando explicaros el tema sobre todo que me preocupa mucho, que hay últimamente un poquito de rusofobia en la gente, porque creo que confunden lo que viene siendo a Rusia como país con su dirigente, en este caso Vladimir Putin. Y lo que estoy intentando explicar en esta parte del vídeo es importante, digo porque esto es para mí lo más importante de esta parte del vídeo, que no confundáis nunca a un país con su gobernante, porque muchas veces no tiene nada que ver, ¿vale? Una cosa, una cosa es Vladimir Putin y otra cosa muy diferente es Rusia como país. Rusia es un país muy grande, con una historia muy rica, y la gente, los rusos, habrá rusos que estarán de acuerdo, habrá rusos que no estarán de acuerdo. De hecho, muchos rusos, probablemente los que viven fuera de Rusia, la inmensa mayoría solamente se habrán ido, se habrán exiliado porque no estarán muy de acuerdo con lo que ocurre ahí. Por lo tanto, cuando empezó el conflicto de Ucrania, muchos rusos sufrieron ataques y rusofobia precisamente por eso, cuando, oye chicos, si está esta persona aquí es porque probablemente no, si no estaría en Rusia, ¿no? Estaría más a gusto allí. Y si no está, porque realmente no es feliz allí y ha preferido venirse aquí, ¿no? Entonces, antes de juzgar, antes de insultar o de faltar el respeto a la gente, tratar de ponerlo en su situación y entender que
gobierno y población no son lo mismo, ¿vale? La población puede cometer un error en un momento determinado, votar a alguien equivocado y luego sufrir las consecuencias, lo que ha pasado en Venezuela, lo que está pasando en Rusia y lo que pasa en otros muchos países, ¿no? Bueno, y lo pasó en Europa durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Al fin y al cabo, Hitler y Mussolini fueron votados. O sea, que no hay ningún tipo de... O Donald Trump ahora, fijaos cómo está Estados Unidos, ¿no? El pedazo de zumbao que tienen allí, ¿no? Entonces, nunca confundamos, ¿vale? Nunca confundamos al pueblo, a las personas, a la gente con los dirigentes que en un momento tengan que pueden ser mejores o peores, ¿vale? Dicho esto, seguid con el vídeo, es posible que hagáis un salto raro, ¿vale? Es por esto simplemente, pero el resto del vídeo ya no tiene música, ¿vale? Así que podéis tranquilamente verlo y no sé si en algún momento saltará la música, porque creo que en algún momento intento volver a ponerla, es que soy imbécil, pero bueno, si veis que os salta, a lo mejor es muy poco rato, ¿vale? Porque luego me cansé, como eran pistas separadas, me cansé de poner ahí con todas las pistas, dándole cada 2x3 y al final se me olvidó y dejé de hacerlo y seguí hablando, ¿vale? Así que probablemente el resto del vídeo no tengáis este problema. Pero era básicamente, este trozo era básicamente eso, explicaros un poquito cada una de las casas, el escudito que le he puesto a cada una de ellas. No sé si lo llegaré a explicar, pero bueno, si no lo explico muy rápidamente. La casa Stark, que la asocié con Rusia por el tema de que no tienen una gran economía, como le pasaba a la casa Stark en Juego de Tronos, pero una fuerza militar considerable, algo anticuada, por la gente del norte en Juego de Tronos eran como más cercanos a los salvajes de más allá del muro y tampoco no estaban tan refinados a lo mejor como otras casas más sureñas. Y de ahí que el escudo sea el logo de los Stark y el lobo Wargo y el oso ruso, ¿no? Luego la casa Lannister China, puesto claramente es por el tema de la economía. Ya sabemos que China ha apostado durante muchísimo tiempo por una economía fuerte, una economía sólida, control de la cadena de valor. Ya te digo, no sé si lo voy a explicar más adelante. Si lo explico más adelante, pues ya está. Y si no, pues aquí está la explicación. Apuesta por control de la cadena de valor en la mayor parte de la fabricación e importación de bienes de medio y alto valor añadido, como puede ser la electrónica, de consumo principalmente, pero también baterías, en fin, muchos equipamientos. Ya digo, control desde las minas de las materias primas que están en África hasta la fabricación, etcétera, etcétera, ¿no? La verdad que es una estrategia la de acumular, que yo lo he utilizado en los juegos de estrategia muchas veces, acumular una gran cantidad de dinero, no ser una amenaza desde el punto de vista militar, pero cuando ya tienes una economía, ya llega a un punto crítico, un punto de no retorno de desarrollo económico, utilizar todo ese dinero para crear un ejército imbatible, ¿no? Un poco lo que está haciendo China es eso, y por eso yo la he asimilado con la casa Lannister. Luego la Unión Europea la ha asimilado con la Casa Targaryen por aquello del pasado histórico, el Imperio Romano, bueno, cada uno de los países de la Unión Europea, sobre todo los cuatro grandes, ¿no? Italia, Francia, Alemania y España, en algún momento han dominado el mundo de una forma o de otra. Y bueno, pues evidentemente rememoran ese pasado histórico, fueron los reyes de Poniente durante toda la historia, pero ahora están venidos a menos, es decir, están prácticamente extintos y ya no tienen relevancia, ¿no? En el Juego de Tronos, salvo por los dragones, que luego explicaré más adelante en el vídeo, esos tres dragones que luego tiene Daenerys en la serie, que son en la Unión Europea, ¿no? Volveremos a ello un poco más adelante y qué posibilidades tiene la Unión Europea en este Juego de Tronos, en el que o ganas o mueres, ¿no? Y luego está la casa Baratheon de Roca, de cómo era la de, no me acuerdo, la de Bastión de Tormenta. La casa Baratheon, que es el actual rey del Trono de Hierro, es de la casa Baratheon, pues yo he considerado que aquí sería Estados Unidos como actual líder del mundo, ¿no? Es decir, primera potencia mundial, económica y militar. Obviamente, al ser rey de estar en el Trono de Hierro, evidentemente ocupa una posición preeminente y tiene la economía y el ejército de su lado, ¿no? Entonces, es una casa que tiene todo, ¿no? Tanto dinero como militarmente hablando. Y es la actual líder, ¿no? Tiene ahí a los Lannister que le están moviendo la silla, que sería China, por eso hablo de la comparativa con Lannister y China. Y luego, evidentemente, aquí ya entramos en las diferencias, ¿no? Por ejemplo, la casa Stark es claramente aliada de la casa Baratheon, a través de Eddard Stark y demás y todo ese rollo, pero aquí pues no están así, ¿vale? De hecho, han sido enemigos históricos hasta hace muy poquito. De hecho, el apoyo que tenía Estados Unidos a la Unión Europea, precisamente, y los intereses confluyentes de Estados Unidos con Europa, precisamente venían por el miedo a Rusia, porque Rusia siempre ha sido la segunda potencia militar, por número de ojivas nucleares, históricamente, por todo.
y ha sido la única rival real de Estados Unidos a nivel militar, simplemente por el poder disuasorio nuclear. Al final del vídeo veremos lo importante que creo que es ese poder disuasorio nuclear, que de hecho una nación como Rusia, que militarmente hablando, aunque tiene mucha potencia, hemos visto en la guerra de Ucrania que ese armamento está bastante anticuado y se ha visto un poco con los tanques, se ha visto un poco con muchas cosas, pues realmente aún así será percibida por Estados Unidos como el gran enemigo a batir, ¿no? Creo que la guerra de Ucrania ha dejado un poco entrever las costuras de este complejo militar industrial ruso y eso ha hecho que Estados Unidos, digamos que esto ha sido la decisión definitiva o lo que ha llevado definitivamente a Estados Unidos a darse cuenta que su enemigo real es la casa Lannister, en este caso China, que es la que verdaderamente le puede mojar la oreja, le puede comer la tostada a nivel militar si económicamente, si cogen todo ese dinero, esa economía y ese know-how, ese expertise que han acumulado a lo largo de años y lo vuelcan en la defensa. Ahí sí que podría tener un problema Estados Unidos, en este caso la casa Baratheon, porque los Lannister tienen ese dinero, ¿no? Y pueden reunir un ejército rápidamente y tomar el trono de hierro, ¿no? Y eso es un poco el gran miedo de Estados Unidos y eso es un poco también lo que responde a la política de Donald Trump de alejamiento de Europa y de acercamiento a Rusia. Porque creo que de alguna manera la idea que tiene Estados Unidos es decirle a Putin, oye, yo te dejo tranquilo en Europa para que tú puedas hacer lo que quieras y tú a mí me dejas tranquilo en China, porque hasta hace poquito, y como habéis estado viendo a lo largo del vídeo, en el mapa que he estado mostrando en la pantalla, habéis visto que las relaciones eran, pues ya te digo, Rusia-China, Estados Unidos-Europa. Ahora el mapa un poquito está cambiando y de alguna manera Estados Unidos presiona a Putin para que rompa sus relaciones con China. De esa manera aísla a sus dos enemigos, Estados Unidos, y consigue centrarse en uno de ellos, en este caso China, el que considera más peligroso, y a cambio Estados Unidos permite a Vladimir Putin sus ambiciones imperialistas en Europa que les dé rienda suelta, ¿no? Entonces, un poco las relaciones como están actualmente en el panorama geopolítico. De ahí la imagen que estáis viendo ahora, que la veréis luego al final del vídeo de nuevo, ¿vale? Donde ya me pongo a explicar todo esto con un poquito más de detalle. Ya está, chicos, lo siento, voy a cortar para que no sea mucho rato, porque realmente el tiempo ha sido 10 minutos prácticamente lo que lo que se está escuchando música a toda hostia. No voy a cortar un vídeo de una hora por eso. Corto esta grabación aquí, seguimos con el vídeo, seguid viéndolo de donde se haya cortado y a disfrutar. Y muchas gracias y disculpadme. Un besazo. Chao, gente. Lo que tenía que ocurrir aquí. Un disparate. Un auténtico disparate. Sería, si por España estamos así, sería para otros países una auténtica catástrofe, una hecatombe. Morirían millones de personas. O sea, es una barbaridad. Ese escenario es una barbaridad. Entonces, que tú te sientes más feliz, Paco Pérez, haciendo acopio de un kit de supervivencia, hazlo, no pasa nada. Pero que no es más que una forma que tienen los políticos de justificar un aumento del gasto en defensa. Nos van a meter más impuestos para poder justificar un aumento del gasto en defensa, ¿vale? Banco de Valiria, que era como el equivalente al Imperio Romano en el mundo de Westeros, y como un pasado glorioso en el que dominaban el mundo. Era la casa que dominó todo Poniente durante prácticamente toda la historia hasta los acontecimientos de Juego de Tronos. Que de hecho, el rey que no me acuerdo el nombre, que estaba de la casa Baratheon, el rey Robert Baratheon, fue el primer rey no Targaryen. Que ya lo vemos después de la rebelión que hizo, rebelión del rey Robert y demás, que ya lo vemos como rey y tal, lleva unos años reinando, pero antes de eso había sido la casa Targaryen. Y un poco como pasa a la Unión Europea y a Europa en general, ¿no? Son todos países que dominaron en su día el mundo, pero que ahora están bastante venidos a menos. Pero tienen sus propios dragones, tal y como tenía Daenerys en la serie, que ya os explicaré cuáles son y que les pueden dar ciertas opciones. Yo voy a dejar ya la música porque no tiene mucho sentido. Casa Baratheon. ¿Por qué Estados Unidos Casa Baratheon? Bueno, porque actualmente es la casa que, bueno, el escudo de la Unión Europea, puesto aquí, pues, la bandera de la Unión Europea y un dragón europeo, ¿vale? Un dragón de tipo europeo, pues, porque representa con los colores de la Unión Europea. La Casa Baratheon, Estados Unidos, ¿por qué? Porque es la que actualmente domina el mundo. La que actualmente reina, si consideráramos el trono de hierro, el mundo, pues actualmente sería Estados Unidos quien gobierna realmente, ¿no? Y por eso tenemos aquí el ciervo, no se le ve bien, pero ahí tiene la corona, ¿vale? El ciervo de la Casa Baratheon y el águila, que es el símbolo de Estados Unidos, y con los colores, aquí está el blanco, azul y rojo, de los colores más o menos de la bandera de Estados Unidos, ¿vale? Entonces, esto sería un poco la situación. ¿Y cómo han estado las relaciones hasta ahora? Bueno, hasta ahora, pero cuando digo hasta ahora es como quien dice hasta hace 5 años,
¿vale? Las relaciones eran, básicamente, teníamos por un lado, a ver si puedo hacerlo, curve line. Por un lado teníamos a China y Rusia, ¿vale? China y Rusia. Digamos que estos dos se habían convertido, espérate, voy a quitar este de aquí y lo voy a poner mejor. A ver, un momento, mejor así, ¿vale? Eso es. Vamos a ponerlo en otro color para que lo podamos distinguir. Hasta hace poquito, Rusia y China se llevaban muy bien. ¿Por qué? Porque los dos tenían un enemigo común, que era básicamente Estados Unidos. Entonces, esta relación realmente en Juego de Tronos no es cierta, es decir, la casa Lannister y la casa Stark se odian, ¿vale? Porque son antagonistas en la forma de pensar, pero en nuestro mapa geopolítico del mundo se llevaban bien. Se llevaban bien principalmente porque tenían un enemigo común que era básicamente la casa Baratheon. En Juego de Tronos pasa un poco parecido, aunque no se llevan bien entre ellos, podrían haberse llevado bien, porque realmente los Lannister le querían mover la silla a la casa Baratheon para hacerse con el trono de hierro, y la casa Stark, aunque simpatizaba con la casa Baratheon, de hecho, los dos líderes de las respectivas casas eran amigos personales entre sí, pero realmente cuando ya después hubo, o sea, cuando ya hubo la guerra que estalló, pues probablemente tenían, cuando ya el rey Robert murió, tenían interés en los estar en que la casa Baratheon, que ya los hijos, ya sabemos todo lo que pasa en Juego de Tronos, no eran realmente Baratheon, pues no siguiera gobernando, ¿no? Entonces podían haber tenido intereses conjuntos, realmente. Pero bueno, de todas maneras, en el trono de hierro geopolítico mundial sí que tenían ciertos intereses juntos por el enemigo común, ¿vale? Y luego aparte porque en el pasado, bueno, pues los dos fueron comunistas y tal. Tengo que deciros una cosa, o sea, Rusia y China han sido de los dos países que probablemente más guerras han tenido entre ellos en toda su historia. Han tenido una barbaridad de guerras. Pasa que esto no lo sabemos nosotros en Occidente porque no saben las noticias, porque, bueno, ni fu ni fa. Pensad que Rusia es gigante. La extensión de territorio de Rusia es enorme. O sea, tiene fronteras con muchísimos países, entre ellos China, y en la zona de lo que es Mongolia a día de hoy y tal, hay habido una barbaridad de enfrentamientos entre China y Rusia, un montón de guerras de las que nosotros ni sabemos, ni tenemos ni idea, ¿no? Entonces, no son aliados naturales, digamos, ¿vale? Tal y como pasaba con los Lannister y los Stark, no se llevan bien porque quieran, sino porque las circunstancias, en este caso Estados Unidos, les forzaban a llevarse bien, ¿de acuerdo? Forzaban a llevarse bien. Y luego tenemos la casa Targaryen y la casa Baratheon, ¿vale? En este caso, Estados Unidos y Europa. Tanto uno como otro eran aliados. ¿Y por qué eran aliados? Bueno, principalmente los dos eran aliados por el mismo motivo. Por un lado, Estados Unidos necesitaba a alguien que hiciera, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y la caída y la llegada de la Guerra Fría, que hiciera de barrera, de protección frente al avance del comunismo. El comunismo y el capitalismo norteamericano son antagonistas, con lo cual el interés de Estados Unidos era que el comunismo se quedara en la Unión Soviética y no avanzara más. Ya bastante había avanzado en otros países y demás. Y en ese sentido Europa hacía de escudo. Entonces, armar a Europa y proteger a Europa era algo que interesaba y le venía bien a los intereses norteamericanos. ¿Vale? Entonces, claro, Europa siempre se mantuvo alineada con Estados Unidos precisamente por ese motivo, ¿vale? A diferencia de lo que ocurre en la serie de Juego de Tronos, la Unión Europea no tenía aspiraciones en ese momento de dominar otra vez el mundo, como sí en la serie Daenerys con sus dragones, ¿vale? Pero, bueno, sí que es verdad que, aunque en la serie no te dice si se llevan bien o mal, sí que es cierto que había como una especie de intento de acercamiento, no recuerdo bien, entre Stannis Baratheon y la amiga de Daenerys, ¿no? No sé si se llegó a producir y tal por el enemigo común que tenían, que era básicamente los bastardos que estaban en la casa Baratheon.
Bueno, pues este era, digamos, el escenario que teníamos hasta hace muy poquito. ¿Cómo han cambiado las cosas? Bueno, básicamente lo que ha ocurrido aquí es que los Lannister, en este caso China, ha empezado a meterse de lleno en la defensa, haciendo que todo ese dinero que tiene y del que han hecho copia, toda esa tecnología, ese know-how y ese expertise, uy, coño, que os tiene al micro, ese expertise que han ido diciendo, que como llaman los ingleses y los americanos, que han ido cogiendo, otra hostia, que han ido cogiendo de toda ese complejo industrial, de todo lo que han ido aprendiendo de las empresas occidentales y lo están volcando en la defensa. Todo ese dinero y todo ese conocimiento. Y están empezando a representar, militarmente hablando, una amenaza mayor de la que representa actualmente Rusia, ¿vale? Claro, entonces, de repente, la Casa Baratheon en Estados Unidos se está dando cuenta que su mayor preocupación ya no es la Rusia de Putin, sino que es la China de Xi Jinping. O sea, la Casa Baratheon se ha dado cuenta que tienen el problema en casa, nunca mejor dicho, y el problema son los Lannister, no los Stark. Ya no. Ahora ya el problema son los Lannister, ¿vale? Claro, para la casa Stark, siempre el problema siempre ha sido la casa Targaryen, es decir, Europa. Ha sido siempre el interés. Porque estos cada uno tiene sus propios intereses. ¿El interés de China cuál es? Tomar el trono de hierro, como tenían los Lannister. ¿El interés de la casa Stark de Rusia cuál es? Recuperar sus antiguos territorios, ¿vale? En este caso no hay confluencia aquí con Juego de Tronos, ¿vale? Pero digamos que la casa Stark quiere, en este caso Rusia, quiere recuperar sus antiguos territorios y parte de ellos están en lo que actualmente sería la Unión Europea. Esto es las relaciones de poder que hay y los intereses de cada uno. Bueno, y el interés de la Unión Europea, que sería, evidentemente, evitar que Rusia tome control de los territorios suyos. Vale, eso es ahora mismo la situación, ¿de acuerdo? Claro, en su afán de dominar o de colocarse como primera potencia mundial, una de las cosas que quiere hacer China es tentar la situación con Estados Unidos. Es decir, probarse a sí misma y probar la eficacia de Occidente a la hora de defender sus intereses. Y una forma muy bonita de hacerlo es invadir Taiwán. Taiwán es una isla que, desde el punto de vista político, se supone, en teoría, sobre el papel, que es parte de China, ¿vale? Pero a nivel mundial, y de hecho Estados Unidos y la mayor parte de países occidentales lo reconocen como un territorio independiente. ¿Por qué? Porque Taiwán nació toda la población taiwanesa nació a raíz del exilio de todos los chinos que no eran comunistas cuando terminó la revolución de Mao. Cuando Mao Zedong hizo su revolución y convirtió a China en lo que hoy día se llama República Popular de China, todos los chinos que eran partidarios de la República de China, que era, digamos, una república tipo como Estados Unidos, tipo capitalista, se exiliaron y se fueron a Taiwán, ¿vale? Y en Taiwán montaron lo que se llama República de China, que es Taiwán, como contraparte. De hecho, mantuvieron la bandera que tenía originalmente la República de China. O sea, la bandera de Taiwán es la bandera original que tenía la República de China. Entonces, los taiwaneses son eso. Son chinos que no están de acuerdo con el comunismo que hay en China, ¿vale? Entonces, claro, evidentemente esto al tío Sam le encantó y desde siempre ha sido un firme aliado de Taiwán porque representa una isla en Asia de su ideología política y económica que se ha mantenido ahí junto con Corea del Sur y con Japón, ¿vale? Entonces, ahí están los intereses. Como aliado de Taiwán y como uno de los pocos países, uno de los muchos países, perdón, que han reconocido a Taiwán como independiente, no puede tolerar que China lo invada. Entonces, si China invade, sería una provocación clara y directa, porque seamos honestos, ¿para qué quiere China Taiwán? Si es por las empresas de microchips que hay en Taiwán, en China tienen 10.000 millones de veces más. No necesitan a Taiwán. Taiwán representa simplemente un golpe en la mesa. Es como, aquí estoy, a ver si alguno se atreve a impedir lo que voy a hacer, que es invadir Taiwán. China espera que Estados Unidos tenga algún tipo de reacción, ¿vale? Entonces, ahí es donde puede estar el posible conflicto. Claro,
Estados Unidos es un país muy poderoso. Tiene una industria de defensa gigantesca, un gasto en defensa gigantesco y un ejército gigantesco y el más moderno del mundo y el más poderoso del mundo de lejos. De lejos, ¿eh? Con el segundo que sería Rusia. De lejos. Esto es cierto, pero lo que no puede Estados Unidos es enfrentarse simultáneamente a una China con esteroides, es decir, con un aumento en su presupuesto de defensa y en su industria militar, y una Rusia que ya de por sí es fuerte. No puede hacer eso. No puede lidiar con los dos al mismo tiempo, porque le resultaría imposible poder estar desplegándose su fuerza por un lado en Europa, que sería el primer objetivo de Rusia en el caso de que estallara un conflicto mundial, para proteger Europa y al mismo tiempo enfrentarse a China en el sudeste asiático para proteger sus intereses en el Pacífico y en el sudeste asiático. O sea, en el Indo-Pacífico y en el sudeste asiático. Sería imposible. Imposible para Estados Unidos. Sin contar con que tanto Rusia como China no estarían solos. Muchos países se podrían alinear con ellos. India, por ejemplo, podría optar por alinearse por ellos. Entonces, no sería descabellado esa situación. Y evidentemente no puede Estados Unidos. Y Estados Unidos no puede contar con la Casa Targaryen, con la Unión Europea, porque nosotros, los europeos, nos hemos dedicado durante los últimos años a no gastar un duro en defensa. ¿Y por qué no hemos gastado un duro en defensa? Porque teníamos la protección del tío Sam. ¿Para qué voy a gastar yo dinero en defensa cuando lo puedo gastar en política super chupi guay que estoy haciendo y flower power si ya me pagan la defensa otro? ¿Por qué voy a hacer yo eso? No, no gasto nada, no me hace falta. ¿Para qué? Si me está protegiendo. ¿Qué pasa? Que Estados Unidos ha dicho, vale, si me enfrento con China, ¿qué me interesa más? ¿Ser amiguito de la Unión Europea que no gasta un duro en defensa y que no tiene una mierda, que le faltan balas y que le faltan de todo? ¿O me interesa llevarme bien con Rusia? Porque a lo mejor si me llevo bien con Rusia, a lo mejor yo no te digo que Rusia me vaya a ayudar contra China, pero sí puede ocurrir que Rusia simplemente mire para otro lado. En mi enfrentamiento contra China, Rusia mire a otro lado. ¿A cambio qué le puedo dar yo a Rusia? Pues si su interés es Europa, pues yo lo que le puedo dar a Rusia es mirar a otro lado si decide enfrentarse a Europa. Porque puede que Rusia ya no sea un rival para Estados Unidos, pero sí que lo es para nosotros. Porque militarmente hablando nosotros estamos en la mierda, en la meseta. Si nos comparamos con estos tres gigantes, ¿eh? Ojo, digo si nos comparamos con estos tres gigantes. Evidentemente, si compara a la Unión Europea con todo África entera, no. Pero si compara a Rusia con Europa, ya está más igualada la cosa. ¿Vale? Ya está más igualada la cosa. Entonces, puede ser que Estados Unidos, a cambio de digamos, no intervención de Rusia, a cambio, Estados Unidos no interviene en este conflicto, ¿vale? Entonces, de repente, resulta que esto ha cambiado. Esto ha cambiado. Y ahora, Estados Unidos ha cortado este vínculo, ¿vale? La situación geopolítica actual es esta. Toda Europa se ha quedado sola. Estados Unidos y Rusia, no te digo que vayan a ser aliados, pero se entienden y se gustan. Entonces, claro, ya Estados Unidos ha dejado muy claro que no va a defender Europa, lo ha dicho en varias ocasiones. Entonces Europa se tiene que defender sola. Y entonces cuando entra en juego el famoso llamamiento al kit de supervivencia, al rearme europeo, el libro blanco, la coalición de voluntarios y los 800.000 millones de euros que la Unión Europea quiere comprometer en gasto en defensa. ¿Por qué? Porque esto es una realidad que puede ocurrir. No es que se vayan a aliar, pero sí que tienen intereses comunes. Y estos intereses comunes, bajo mi punto de vista, esto viene de mucho antes. Mirad, Rusia es una nación muy grande, ¿eh? Con una historia detrás muy fuerte. Rusia, la gente no es consciente de lo que es Rusia.
Rusia fue en su día un imperio igual que cualquier otro de los países de la Unión Europea, que actualmente conforman la Unión Europea. Siempre hemos hablado de Napoleón, el Imperio Español, luego el Imperio Británico, siempre hemos tenido el Imperio Romano y nunca hemos hablado del Imperio Ruso, pero el Imperio Ruso siempre ha sido una nación europea más, como las otras. Napoleón se enfrentó a Rusia. En la Primera Guerra Mundial, Rusia participó. Rusia ha estado ahí siempre, siempre ha estado ahí. Siempre ha estado ahí, ¿vale? Rusia es muy grande. Entonces, yo no puedo probar esto, pero yo tengo cada vez más claro que hay una sinergia muy sospechosa entre Donald Trump y Vladimir Putin. Una sinergia muy sospechosa que creo que donde nos va a llevar al final es a una alianza no formal, evidentemente, porque sería muy chocante a nivel geopolítico y a nivel diplomático, de repente, una alianza de Rusia y Estados Unidos, pero sí que se gustan, se quieren y se entienden. Eso sí puede ocurrir. Y algunas concesiones. Ya, de hecho, todo el mundo, lo que ha dicho Donald Trump, de que probablemente tomará Groenlandia y que no descarte incluso el uso de la fuerza, a todo el mundo le ha parecido una extravagancia, menos a Vladimir Putin, que ya salió el otro día a defender a Trump diciendo pues que no era ninguna tontería lo que estaba diciendo Donald Trump, que era un escenario que es plausible, que no era ninguna extravagancia, cuando sí lo es, evidentemente. ¿Cómo va a invadir? Si es que Groenlandia pertenece a un país europeo, Dinamarca. ¿Cómo va? ¿Qué va? Eso es una hostilidad abierta. Es una barbaridad lo que dijo. Bueno, pues ahí tenía. O sea, yo lo que creo es que a Estados Unidos le interesa más tener de su lado, en una situación extrema, al complejo industrial militar ruso antes que la Unión Europea. Y la Unión Europea se ha dado cuenta de esto. Y se está dando cuenta ahora del peligro en el que está. Entonces, ¿qué opciones tiene la Unión Europea? ¿Vale? Bueno, opción A. Una opción que podría tener la Unión Europea es devolverle el golpe a Estados Unidos, ¿no? La Unión Europea podría hacer así y decir, sí, pues ahora yo busco el apoyo de China, ¿no? Pero claro, ¿China para qué quiere a la Unión Europea? El teatro de operaciones de China es el Indo-Pacífico. La Unión Europea allí no tiene presencia. Ni además tampoco, aunque se quisiera desplazar allí, realmente, entre que nosotros tampoco tenemos una defensa muy tal, como para proyectarnos tan lejos y de forma tan contundente, realmente no supondríamos, aunque lo hiciéramos, una gran diferencia. Pues ya China de por sí sola se basta y se sobra. No nos necesita. Realmente, en esta posible alianza, saldría ganando Europa, porque China sí que podría representar una amenaza para Rusia. ¿Vale? Pero claro, China esta relación no le interesa, porque tendría que estar preocupándose del tío Sam y de protegernos a nosotros de este. ¿Eso por qué lo va a hacer China? No, no le interesa para nada. Esta flechita podría ser económica, podría ser monetaria, eso sí. Eso sí podría China decir, venga, pues como Donald Trump no para de poneros aranceles, aquí podéis exportar vuestros tal sin aranceles ni nada. Eso sí podría ocurrir, que haya un entendimiento económico, pero militar no. Militar no. No verás nunca un país europeo comprando el caza de quinta generación, el poderoso dragón, el Mighty Dragon, el J-20. Nunca verás comprarlo. Pues sería una locura, evidentemente. Eso no va a ocurrir. Entonces, este escenario probablemente es el más irreal. ¿Qué otro escenario podría hacer Europa? Bueno, Europa podría tentar, eso sería una opción que es, si lo otro es ciencia ficción, esto que voy a decir ya es fantasía. Entramos en el terreno de la fantasía. Y es que lo que podría hacer la Unión Europea es decirle a Vladimir Putin, mira, con la guerra de Ucrania tu economía civil está devastada, hundida. Hay una crisis económica gordísima en Rusia que está enmascarada por el crecimiento del PIB. Ahora alguno que esté viendo el vídeo me dirá, ¿qué dices? Si el PIB de Rusia no para de crecer. Claro, amigo, porque Rusia no para de fabricar tanques, municiones, misiles, armamentos. Si no sabes cómo se calcula el Producto Interior Bruto, te lo explico muy rápido. El Producto Interior Bruto se calcula
con lo que produce un país a lo largo de un año. Todo lo que produce o construye o hace un país va dentro del Producto Interior Bruto. Es decir, si mañana yo me hago una casa, eso entra dentro del Producto Interior Bruto español. Todo lo que sea tal, por eso en la época del ladrillo, el PIB español parecía aquello una pendiente así, en vertical. ¿Por qué? Pues porque como no paramos de construir, pues evidentemente eso crecía y crecía y crecía más que el PIB de cualquier otro país. A Rusia le pasa algo muy parecido, pero con las armas. Como está en guerra, está en economía de guerra, pues el PIB ahora, cuando la guerra acabe, toda esa masa de gente que está trabajando en esa industria, que es muy difícil luego donde los metes a trabajar. Alguien que solo sabe hacer munición, balas o tanques, ¿dónde los metes a trabajar? Bueno, sí, una fábrica de coches, pero si no hay fábricas de coches, están todas ya, o sea, todo está dirigido a la fabricación de armamento. Los bancos están en la mierda. Las sanciones occidentales han dejado todo congelado y no hay economía civil. La economía civil ahora mismo no podría absorber todo eso. Entonces, cuando la guerra acabe, va a haber una cantidad de rusos en paro que no te puedes ni imaginar. El paro que va a haber en Rusia, no te lo puedes ni imaginar. Con lo cual, la economía rusa va a estar en la jodida meseta, va a estar completamente hundida. Y ahí es donde podría entrar la Unión Europea. Puede que militarmente no seamos mucho, pero económicamente sí tenemos bastante fuerza y somos uno de los mejores mercados para tener presencia e invertir, porque es un mercado donde la gente tiene dinero en general, no tanto a lo mejor como aquí, pero definitivamente más que aquí y más que aquí. La gente tiene dinero y probablemente en poder adquisitivo seamos los segundos después de Estados Unidos. La gente tiene dinero bueno, la Unión Europea tiene músculo financiero como para sostener la industria civil rusa. Entonces, podría hacerse una especie de sinergia un tanto probablemente forzada o incluso extraña de Rusia con la Unión Europea. La Unión Europea podría ofrecerle a Rusia su mercado común, integrarse en la Unión Europea, la moneda común, el euro, con lo cual los problemas de inflación del rublo desaparecerían de un plumazo, integrarla dentro de la Unión Europea y que la economía rusa se despierte. A cambio, Rusia le proporcionaría su grandísimo complejo industrial militar para que la Unión Europea pudiera reforzarse militarmente hablando. Entonces aquí sería un tándem perfecto, en realidad, sería un tándem perfecto, pero esto políticamente es impensable. ¿Por qué? Porque el interés de Rusia precisamente pasa por recuperar territorios que actualmente son de la Unión Europea, con lo cual el confrontamiento ahí es directo. Y luego, por otra parte, Estados Unidos jamás permitiría que esto ocurriera. O sea, Estados Unidos antes rompe la baraja, pero literal, rompe la baraja que es permitir esto. Porque eso sería ya, imagínate. O sea, si ya le tiene miedo a Estados Unidos a China, tú imagínate a este tándem. La economía europea y el complejo industrial militar ruso. No, eso es impensable. Eso no lo permitiría nunca Estados Unidos. Jamás, ya te digo. Antes ver mundo arder. Lo prefiere. Esto sería impensable. Impensable, ¿eh? Que va, ni de coña lo permiten. Entonces esto nunca va a ocurrir, ¿vale? Esto nunca va a ocurrir. Entonces esto es política ficción, esto nunca va a ocurrir, ¿no? Entonces, ¿qué opción le queda a la Unión Europea? Pues mira, la única opción que le queda, me temo, a la Unión Europea es... A ver, ¿puedo hacer esto? Es esto. Esto es lo único que puede hacer la Unión Europea. Hacerse grande. Crecer. Crecer hasta ser demasiado grande para que Rusia pueda hacer algo. Esto ya es así ahora mismo, ¿vale? Por eso lo del kit de supervivencia es una chorrada. Eso es así ya ahora mismo porque Rusia está en la mierda por culpa de la guerra de Ucrania. Está en la mierda, militarmente hablando. Pero Rusia, no olvidemos que tiene el PIB de Italia. Rusia, no olvidemos que tiene una enorme cantidad de territorio y un complejo industrial importante. No olvidemos que Estados Unidos está trabajando activamente, por activa y por pasiva en la diplomacia, para levantar las sanciones a Rusia. Cuando Rusia pueda operar de nuevo en el mercado con normalidad,
debido a la gran cantidad de recursos naturales que tienen en forma de gas y petróleo, no pasará mucho tiempo hasta que vuelvan a recuperar su industria civil, su economía civil. Cuando esto ocurra, cuando su economía civil esté recuperada, podrán recuperar de nuevo a su ejército, ¿vale? Y podrán volver a tener un ejército con el cual poder plantarle cara. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución pasa, bajo mi punto de vista, ahora mismo, la solución pasa porque Europa se fortalezca, crezca, es decir, tenga una defensa tan grande que simplemente crezca tanto que simplemente sea inviable para Putin. Inviable, incluso sin la ayuda de Estados Unidos. Que es además, por otra parte, lo que Donald Trump está sugiriendo a Europa. Defiende tú sola. Bien, pues vamos a hacerlo. Nos defendemos nosotros solos. Pero eso sí, debido a esta sinergia, es muy importante que ese aumento de defensa sea local. Es decir, con empresas locales. Aquí parece que estoy haciendo promoción de mi empresa, pero es que es verdad. Es muy importante que eso se haga con empresas locales. Porque si se hace con empresas estadounidenses, tenéis que entender una cosa. Todas las empresas estadounidenses están participadas por capital público. Aquí donde veis a Estados Unidos supercapitalista, todas las empresas, Lockheed Martin, General Electric, ¿cuál es la otra? Pues todas las empresas de defensa, no se me ha olvidado ahora, la otra. También Airbus, no, Airbus es la europea. Boeing, todas las empresas de defensa estadounidenses están participadas por el Estado, en este caso por el gobierno federal estadounidense. Son medio públicas, ¿vale? Entonces, si Donald Trump firma una orden ejecutiva, estas famosas que está firmando ahora como churros, que parece ser una churrería, si Donald Trump firmara una orden ejecutiva y dijera que el suministro de componentes, el mantenimiento y digamos, ¿cómo se llama esto? El soporte electrónico de los cazas de combate F-35 Lightning de quinta generación, los flamantes F-35 Lightning, deja de darse, pues literalmente tú no puedes despegar porque necesitas el mantenimiento de estas piezas, todo lo necesitas importarlo de Estados Unidos. Si Donald Trump dice que no se hace, pues no se hace. Lockheed Martin no te puede, siendo una empresa como es privada, que es la que ha fabricado el F-35, no te podría dar, aunque quisieran, no te podrían dar repuestos para mantener el F-35, con lo cual no lo podrías sacar a pasear. Así que si Rusia decidiera atacar con su Sukhoi 57 y tú estás plagado de F-35 y Donald Trump dice no despegan los F-35, pues te comen. Entonces es importante que el incremento de defensa se haga única y exclusivamente con industria militar europea. ¿Inexistente? Sí, pero ya lo hemos dicho antes, Europa tiene sus dragones. ¿Y cuáles son sus dragones? ¿Cuáles son los dragones de Europa? La economía. No somos los Lannister, pero estamos ahí. Estamos ahí. Los tres grandes dragones que tiene la casa Targaryen en nuestro particular mapa, la Unión Europea, son el dinero. El dinero, el dinero y el dinero. ¿No tenemos una industria? No, pero hay dinero para crearla. Y ojo, hay empresas. Está Rheinmetall, BAE System, Leonardo, la mía donde yo trabajo, Safran, Indra. Hay un montón, ITP Aerospace, hay un montón de empresas europeas que podrían, Navantia, que podrían hacer ese rol. Navantia es probablemente una de las 100 mejores, de las 100 empresas, y no lo digo yo, lo podéis googlear, una de las 100 empresas militares más potentes del mundo, Navantia. Los astilleros de Navantia fabrican destructores, portaaviones, corbetas y todo tipo de y submarinos para muchas armadas del mundo, no solo la nuestra. Para muchas armadas. Los destructores de la clase Hobart que tienen en Australia son todos gemelos de nuestras fragatas. Pasa que aquí en España le llamamos fragatas, pero son destructores. Los destructores que tienen eso son españoles. Pero no solo en Australia, Arabia Saudí, muchos países nos compran los destructores a nosotros. Que de hecho Francia está amargada porque tiene su clase Mistral que no los compra ni el tato, mientras que la nuestra, la Álvaro de Bazán, que ahora va por la serie F, por la 110, los compran como churros. El Juan Carlos I, el famoso buque que es una especie de portaaviones, pero no, pues tiene un gemelo con la Armada turca. O sea que tenemos presencia importante. Y eso solamente España, que repito, que no es un mierdón.
El campeón, sin duda, europeo es Rheinmetall. Los tanques Leopard que tenemos en España, que tenemos en Alemania, que han machacado, por cierto, a los tanques rusos en Ucrania, los Leopard son alemanes. La industria alemana es muy fuerte también. Los Dassault Aviation, los Rafale francés, los Rafale que hace Dassault son los cazas que utiliza Francia incluso para el tema nuclear. Son cazas potentísimos que están ahí. El Rafale F5 es un clase, no llega a ser quinta generación, pero está ahí. No es invisible al radar, pero está ahí. O sea que hay industria. Lo que hace falta es invertir y tener voluntad política, ¿vale? Pero yo os digo una cosa. De aquí a que esto sea un problema, pueden pasar años. Pueden pasar años. Cuando Rusia se recupere, vale. Pero ahora mismo esa conversación yo creo que no la tenemos. El gasto en defensa simplemente hay que aumentarlo porque ya no tenemos el apoyo del tío Sam. El tío Sam se ha ido. Y nosotros estamos aquí solitos. Entonces, o crecemos y nos hacemos tan grandes que nadie tenga ganas de meterse en esto, o nos vamos a ver en un problema. Entonces, el nuevo teatro de operaciones, el nuevo orden, es este. Bueno, el que yo creo que va a ser el nuevo orden es este. ¿Vale? Aquí no va a haber una alianza, pero sí que hay una confluencia de intereses, ¿vale? Y nosotros estamos aislados. Nosotros en esta película no estamos. Lo que tenemos que hacer es crecer para que los que están en esta película no nos involucren o se lo piensen dos veces. La estrategia más inteligente para Europa ahora mismo es que no nos metan en sus mierdas. Que si Estados Unidos se quiere dar de hostias con China y tal, perfecto. Pero hay que evitar que Rusia se vea lo suficientemente fuerte como para intentar, y para eso tenemos todos estos años por delante, hasta que Rusia se recupere, todos estos años por delante, para pasar de lo que somos ahora, que ahora mismo somos esto, ¿vale? Ahora mismo somos esto, comparados con los que estamos aquí, para pasar a ser esto. Esa es la clave. Eso es lo que tenemos que hacer. Una vez que eso lo consigamos, yo creo de verdad, sinceramente, que estaremos tranquilos, que no habrá ningún problema. Por eso creo que la inversión en defensa es importante. La inversión en defensa es importante, no para agredir, no para atacar, sino para disuadir a posibles atacantes. Y va en el escenario que tenemos a día de hoy en el mundo. Lo siento mucho si eres pacifista o flower power, pero la realidad es que tenemos 1, 2 y 3 zumbados. Tenemos a Vladimir Putin, que está absolutamente zumbado, a Donald Trump, que no sé si está mejor o peor, están ahí. Y luego Xi Jinping, que está callado, pero este tío es un hijo puta, no os equivoquéis. Este tío es un cabronazo, no os equivoquéis. Que está callado y no suelta centricidades, no quiere decir que no esté zumbado. Porque, hombre, cualquier persona que esté tentando la suerte contra Estados Unidos, que tiene la cantidad que tiene de armamento nuclear, no está bien de la cabeza. Y luego no nos olvidemos que China no está sola, que tiene al gordito de Corea del Norte, que tiene... O sea, cuidado, ¿eh? Cuidado, que esto puede ser un problema. ¿Vale? Entonces, estamos en un escenario rodeado de gigantes que han perdido la cabeza y nosotros somos un hobby. No, tío, hay que crecer. O tú creces o te comen. Lo siento, pero es así. Entonces, tenemos que aprovechar, mientras Rusia esté ahora mismo debilitada, para nosotros crecer, no para atacar a Rusia. No, 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 no. No nos equivoquemos. Porque uno de los grandes errores que se han cometido con Rusia y una de las grandes injusticias que se ha cometido con Rusia ha sido precisamente ir comiéndole a la chita y callando territorio. La OTAN para mí no tiene sentido. Eso es una cosa que habría que disolver ya. Eso es lo primero. Porque la OTAN es casi en un 80 o 70% Estados Unidos. Entonces no merece la pena. Si Estados Unidos ya no nos va a defender, ¿para qué estamos en la OTAN? O sea, Europa tiene que hacer su propia OTAN interna. Tener una OTAN europea lo suficientemente fuerte para disuadir sobre todo a este. Porque, a ver, Estados Unidos, una cosa es que ya no nos proteja y otra cosa es que nos fuese a atacar. Eso no va a ocurrir, ¿vale? El escenario de que Estados Unidos nos ataque, eso no va a ocurrir. Yo creo, sinceramente, que lo de Groenlandia es una extravagancia. Yo no dudo muchísimo que Donald Trump se atreva a utilizar la fuerza contra Groenlandia para invadirla, que es territorio europeo. Yo creo que eso está una bravuconada, que eso no va a ocurrir. Eso sí que es verdad que me parece casi tan ciencia ficción como los escenarios que hemos visto antes. Eso no va a ocurrir, ¿vale? Pero que mire para otro lado
Sí. Entonces, nuestro principal foco es este. Nosotros tenemos que crecer lo suficiente para disuadir a este. Porque China tampoco nos va a atacar a nosotros. China no tiene ningún tipo de interés en Europa. De hecho, si lo tiene, es precisamente positivo, es decir, para ampliar su dominio económico del mundo. Pero no tiene ningún interés militar en Europa. Francamente, se la sudamos. Entonces, si nosotros crecemos, a quien vamos a disuadir sobre todo a este. Y luego encima, si crecemos, vamos a dejar de depender de este. Porque, a ver, una cosa os digo también, Donald Trump no va a estar ahí toda la vida. En algún momento se irá. Pero que se vaya Donald Trump no te garantiza que aunque el siguiente presidente fuera demócrata, aunque fuera Kamala Harris, no te garantiza que vayan a volver otra vez a protegernos. Pero incluso aunque se ofrecieran, no deberíamos aceptar. La defensa la tenemos que organizar los europeos. Y la tenemos que tener los europeos. ¿Vale? Y ya está. Y estar un poquito al margen de Estados Unidos. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque es nuestra responsabilidad para con los ciudadanos. Porque los ciudadanos pagan impuestos por muchas razones. Pero una de las razones es para estar tranquilos y seguros. A mí no me sirve. Sino, cuidado, ¿eh? Que el Estado sí, te tiene para darte una educación, para darte una salud. Sí, pero también para defenderte. Pero si no te va a poder proteger, entonces, ¿qué cojones estamos haciendo? Eso no puede ser. Entonces, evidentemente, tenemos que tener una defensa fuerte, pero para defendernos y no depender de nadie. Yo no quiero, sinceramente, Putin puede estar loco, pero no es retrasado. Si nosotros crecemos mucho, evidentemente Putin ya no va a intentar nada. Puede hostigarnos, guerra electrónica, ciberataques, sí, eso sí. Eso sí. Pero no va a intentar como ha hecho con Ucrania. Porque sabe que sale perdiendo. Eso no lo va a hacer. El único escenario en el que Rusia se plantearía eso es si este desaparece de la ecuación, porque se lo llevan por delante, y entonces ocurre esto. Y entonces ocurre esto. ¿Vale? Y entonces tenemos aquí a estos dos alineados, ¿vale? Y a lo mejor le dice Rusia, ayúdame. Entonces a lo mejor en ese escenario, pues sí que podríamos tener un problema. Pero yo dudo que este desaparezca así como así. Yo dudo que este se fume. Mientras este esté por aquí, Estados Unidos no se va a ver tentado a esto. Y además que eso sería irreal. Eso sería lo mismo de política ficción que una Rusia integrada en la Unión Europea. Ojalá. Eso sería el mejor escenario para Europa, ¿eh? Porque no gastaríamos tanto dinero, no tenemos que gastar tanto dinero para tener un ejército potente. Y una Rusia integrada en la Unión Europea, esa Unión Europea sería indiscutible líder mundial, pero tanto económico como militar. Pero eso es absurdo, eso no va a ocurrir, ¿vale? Así que, bueno, espero, yo sé que ha sido un vídeo largo, pero es que era un tema importante a desgranar. Espero de verdad que os haya servido para tranquilizaros y para daros cuenta de que, bueno, la situación no es tan grave como parece, ¿vale? Y yo creo que es importante que no perdamos la cabeza y que seamos conscientes de que la situación es peligrosa, evidentemente. En 2025 es probablemente uno de los años donde veremos más conflictos y más problemas que de los últimos que llevamos, ¿no? Es decir, desde la Guerra Fría, desde el fin de la Guerra Fría, creo que no hemos estado en una situación tan tensa como la que estamos ahora, probablemente. No a lo mejor de un estallido nuclear, pero sí que de un problema más, o sea, de conflictos convencionales, ¿no? Que parecía que eso se había quedado un poco en el pasado. O sea, esa imagen de un ejército invadiendo un país parecía como algo del siglo XX, pero bueno, ahora se está dando y es una nueva realidad a la que tenemos que adaptarnos. Luego, antes de cerrar, me gustaría comentar el tema de la disuasión nuclear, el armamento nuclear. Yo personalmente soy bastante partidario del armamento nuclear. Me vaya a matar o la gente me va a crucificar en los comentarios por esto, pero yo soy partidario del armamento nuclear por una razón muy sencilla, porque considero que es un elemento disuasorio muy importante. Buena parte de los motivos por los cuales Rusia es tan temida y tan tenida en cuenta en todo el escenario geopolítico es por su armamento nuclear, y eso que está anticuado. La culpa de que Ucrania haya sido invadida es precisamente porque en su día cedieron su armamento nuclear. Si el armamento nuclear soviético hubiese permanecido en Ucrania, hoy en día no estaríamos teniendo esta conversación porque jamás Putin habría intentado invadir Ucrania, teniendo Ucrania armamento nuclear. Nunca. Nunca. La disuasión nuclear te hace que de ser así
pases a ser así. O sea, nadie en su sano juicio ataca a una potencia nuclear. Nadie. Por eso, la guerra de Ucrania con Putin es tan delicada. Porque esto es una nación nuclear. Y no le puedes tocar demasiado los cojones. No lo puedes. Por eso se hacen tantas concesiones a Putin. Por eso probablemente Putin pueda mantener el territorio conquistado, el Donbass. Por eso, y probablemente Ucrania lo pierda, que además es una de las zonas más ricas en minerales. No solamente gana un acceso al mar directo a través de la península de Crimea y el Donbass, Rusia, sino además gana territorio donde mejores minerales y recursos naturales hay dentro de Ucrania. Por eso se le va a dar todo eso. Y lo va a poder vender Putin como una victoria. Porque si no fuese una nación nuclear, ya habrían intervenido todos los países militarmente ahí y habrían expulsado a Rusia. Esa es la diferencia entre ser una nación nuclear y no serlo. Y la Unión Europea, la única potencia nuclear que tiene es la de Francia. Porque Reino Unido no lo cuento, lo siento. Reino Unido no está en la Unión Europea y por mucho que estén ahora con la coalición de voluntarios y el Keir Starmer todo el día ahí, no, sí hay que ayudar a Ucrania y tal, Reino Unido va a ser y será siempre un vasallo de Estados Unidos. Así que es tontería, ¿vale? Que sí, que está muy bien que esté con nosotros y tal, pero que no podemos contar con él. Así que la única disuasión nuclear real que tenemos, aparte que el armamento nuclear británico es estadounidense. Si Donald Trump dice que no se usa, no se usa. Así que realmente el único armamento puramente europeo que tenemos es el de Francia. Por tanto, urge que los países europeos tengamos no solamente Francia, porque tampoco podemos cometer el mismo error. A ver si vamos a cometer con Francia el mismo error que hemos cometido con Estados Unidos. No podemos toda la Unión Europea depender de Francia. Pues si la Francia un día dice que no, pues ya tenemos un problema. Si gana un Marine Le Pen, ya tenemos un problema. No podemos tener todos los huevos en la misma cesta. Aquí lo importante es que la disuasión nuclear europea esté repartida y tenemos que tener más países armamento nuclear. Y sí, lo digo con todas las letras. Todos los países de la Unión Europea, al menos, como mínimo, los 4 más grandes. Francia, Italia, España y Alemania. Deberíamos tener arsenal nuclear. Y un arsenal nuclear considerable. Considerable. Como para que este diga, no. No porque no me renta. No porque no me renta. Que ahora mismo con el de Francia es suficiente para que no le rente. Ahora mismo es suficiente. Pero yo iría sobre seguro. Yo prefiero tener más pues, para evitar ningún tipo. Es que entonces, si haces eso y si creces, también puede ocurrir esto, ¿no? Y también puede ser que. Sí, es verdad, puede ocurrir. Pero la realidad es que a nivel económico, no es tan. O sea, no es tan fácil que este crezca para llegar a un nivel económico parecido al nuestro. O sea, que lo que quiero decir, en una guerra, en una carrera armamentística, tiene este las de perder, económicamente hablando, frente a este. Porque este, te recuerdo que son 27 países, algunos de los cuales tienen el mismo PIB que este. O sea, que no es una guerra, la económica, que pueda ganar este. Si se trata de pasta, no. Así que no. Si creamos una industria, complejo industrial militar fuerte, no hay nada que hacer aquí. O este no tiene nada que hacer. Eso es lo que, como tal y como yo lo veo. Entonces, es importante la disuasión nuclear. No, pero es que entonces, si hace eso, este también puede crecer así, ya, pero me da igual que este crezca. Eso me da igual. Porque este no va a hacer nada. Este no va a intentar nada contra mí. A mí es que crezca este me da igual. Ya, pero entonces China también puede hacer así. Que lo haga, me la suda. Si China tampoco es mi problema. Mi problema es este. O sea, perdón, el China es problema de este, no mío. A mí me da igual. Yo tengo que centrarme en mis problemas. Mi único problema realmente en el escenario geopolítico es este. Los demás me la sudan, lo que hagan entre ellos. Bueno, y este, porque ha dejado de protegerme. Pues ya está. O sea, yo tengo que. Pero bueno, hay que darle hasta las gracias. Porque gracias a que ha dejado de protegernos, a lo mejor espabilamos y a lo mejor nos damos cuenta de que lo que estábamos haciendo era un error. Y a lo mejor ahora ya nos ponemos en serio como tenemos que ponernos que a defendernos nosotros mismos, que no somos niños. Tenemos que defender nosotros. No tiene que defender nadie, ¿vale? Y ya está, simplemente quería concluir con el tema nuclear, porque creo que es importante y que estéis tranquilos, que no hace falta que vayáis corriendo al Mercadona a comprar 75 kilos de papel higiénico, de rollo de papel higiénico, no hace falta que hagáis nada de esto,
porque realmente no es necesario, la situación no está así. Y si llegáramos alguna vez a esa situación, pues la verdad, que te compres un kit de supervivencia o no, no va a marcar la diferencia, sinceramente. Eso no te va a salvar la vida, ¿vale? Así que nada, gente, voy a ir cortando el vídeo, que ya llevo un buen rato aquí hablando. ¿Cuánto llevo grabando? Llevo hablando exactamente 1 hora y 15 minutos. Luego recortar el vídeo para que sea más corto. De hecho, esta parte final, para que no veáis, bueno, todavía tenéis que verlo porque no me queda otra. Gente, muchas gracias. Nos vemos ya con normalidad a partir de la semana que viene. Yo ya espero poder hacer directos con normalidad porque ya tendré internet y de hecho lo haremos con el Dual PC, lo haremos en el canal secundario. Jugaremos a juegos muy chulos porque ya tengo el Dual PC Streaming para poder hacer eso y sin problemas de conexión, además. Y en el canal principal hablaremos de geopolítica y votaremos qué hacemos con el canal principal, si ciencia y tecnología o geopolítica. Muchas gracias a todos. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, compártelo y dale like y que nada, que seáis felices. Chao, gente. Hasta pronto.